Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua. Título quinto de las Áreas Naturales Protegidas. Capítulo 1. Áreas Naturales Protegidas. Sección 1. Disposiciones Generales. Artículo 98. Las áreas naturales protegidas a que se refiere el presente capítulo serán materia de preservación ecológica para los propósitos, efectos y modalidades que en la presente ley, su reglamento y demás disposiciones legales se precisen. Quienes acrediten la propiedad, posesión o titulares de derechos sobre tierras, aguas y demás bienes comprendidos dentro de áreas naturales protegidas deberán sujetarse a las restricciones que establezcan los decretos o certificados por los que se constituyan dichas áreas, así como a las demás provisiones contenidas en el programa de manejo o estudio técnico y en concordancia con los programas de ordenamiento ecológico aplicables. Artículo 99. El establecimiento de las áreas naturales protegidas es de interés social y utilidad pública y tiene como propósito: fracción 1. Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y ecológicas de los ecosistemas más frágiles del territorio del Estado que presenten características ecológicas originales, únicas o excepcionales, para asegurar la continuidad de los procesos evolutivos y biológicos, así como aquellas zonas dentro de los asentamientos humanos y su entorno, para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población y mantener su equilibrio ecológico. Fracción 2. Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad evolutiva, particularmente las especies en peligro de extinción, endémicas, amenazadas y las que se encuentren sujetas a protección especial. Fracción 3. Asegurar la perseverancia y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas del territorio del Estado y su biodiversidad. Fracción 4. Proporcionar un campo propicio para la investigación científica, educación ambiental, el estudio y monitoreo biológico. Fracción 5. Proteger poblados, vías de comunicación, instalaciones industriales y aprovechamientos agrícolas. Fracción 6. Propiciar las condiciones necesarias para la recreación, el ecoturismo y la generación de servicios ambientales que contribuyan a formar conciencia ecológica sobre el valor e importancia de los recursos naturales del Estado. Fracción 7. Proteger y rehabilitar las zonas de especial importancia por su valor hidrológico como ríos, lagunas, cuerpos de agua, así como zonas y áreas con vocación forestal que constituyen fuentes de servicio y abasto para la población. Fracción 8. Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías que permitan el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales, respetando y promoviendo las prácticas tradicionales de conservación y aprovechamiento de estos recursos. Fracción 9. Proteger los entornos naturales de los poblados, zonas, monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, así como zonas turísticas y otras áreas de importancia para la recreación, la cultura e identificación de la entidad y sus pueblos originarios. Fracción 10. La prestación de servicios ambientales cuyo objeto sea la conservación del ciclo hidrológico, conservación de germoplasma, la regulación de temperatura, la conservación y la protección de suelos esenciales para mantener el equilibrio ecológico de los ecosistemas. Fracción 11. La restauración, remediación y rehabilitación de los ecosistemas, especialmente los más representativos y aquellos que se encuentren sujetos a procesos de deterioro o degradación de urgente rescate y recuperación, así como aquellas zonas propensas a contingencias ambientales. Sección 2. Tipos y características de las áreas naturales protegidas. Artículo 100. Se consideran áreas naturales protegidas: fracción 1, parques estatales; fracción 2, reservas ecológicas estatales; fracción 3, monumentos nacionales; fracción 4, áreas de protección hidrológica; fracción 5, zonas de conservación y preservación ecológica de los centros de población; fracción 6, paisajes protegidos; fracción 7,
Parques urbanos, fracción 8, áreas destinadas voluntariamente a la conservación, fracción 9, las que se determinen en los acuerdos con la Federación, la Ley General y otras disposiciones aplicables. Para efectos de lo establecido en el presente artículo, son de competencia estatal las áreas comprendidas en las fracciones 1, 2, 3 y 4 y de competencia municipal las referidas en las fracciones 5, 6 y 7. El Ejecutivo del Estado podrá establecer parques estatales, reservas ecológicas estatales, monumentos naturales y áreas de protección hidrológica en áreas relevantes a nivel estatal, siempre y cuando reúnan las características señaladas en la presente ley, las cuales no podrán establecerse en zonas previamente declaradas como áreas naturales protegidas con competencia de la Federación, salvo que se trate de las previstas en la Ley General. En las áreas naturales protegidas queda prohibida la fundación de nuevos centros de población, debiendo restringirse el crecimiento de los ya existentes. Artículo 101. Para el establecimiento y la adecuada administración, manejo, conservación y vigilancia de las áreas naturales protegidas, la Secretaría y las autoridades municipales correspondientes promoverán la participación de sus habitantes, quienes acrediten la propiedad o posesión de tierras, pueblos originarios, organizaciones sociales públicas y privadas, así como instituciones de educación superior, dependencias, instituciones y organismos de los 3 órdenes de gobierno, con el objeto de proporcionar el desarrollo integral de la comunidad y asegurar la protección y preservación de los ecosistemas y su biodiversidad. Para tal efecto, la Secretaría y los gobiernos municipales podrán celebrar con los interesados convenios de concertación o acuerdos de coordinación respectivos y corresponderá a la Secretaría desarrollar los lineamientos para la organización, administración, conservación y manejo de las áreas naturales protegidas, así como la firma de convenios con las autoridades federales, estatales o municipales. Artículo 102. Los parques estatales se constituirán, tratándose de representaciones biogeográficas a nivel estatal, de uno o más ecosistemas que signifiquen por su belleza escénica, su valor científico, educativo, de recreo, su valor histórico, por la existencia de flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo de ecoturismo o bien por otras razones análogas de interés general. En los parques estatales solo podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con la protección de los recursos naturales, el incremento de su flora y fauna y en general con la preservación de los ecosistemas y de sus elementos, así como con la investigación, recreación, ecoturismo y educación ambiental. Artículo 103. Las reservas ecológicas estatales se constituirán en áreas biogeográficas relevantes a nivel estatal, representativas de uno o más ecosistemas no alterados significativamente por la acción del ser humano o que requieran ser preservados o restaurados, en los cuales habiten especies representativas de la biodiversidad estatal, incluyendo a las consideradas en los ordenamientos aplicables con alguna protección en particular, zonas de refugio, reproducción, descanso, alimentación o para alguna otra etapa crítica del ciclo de vida silvestre, sitios destinados al control de la oración y la protección del suelo, las cuencas y de las subcuencas hidrológicas. En las reservas ecológicas estatales solo podrá autorizarse la ejecución de actividades de preservación de los ecosistemas y sus elementos de investigación científica y educación ambiental, mientras que se prohibirá la realización de aprovechamientos que alteren los ecosistemas. En estas áreas se establecerán zonas núcleo y zonas de amortiguamiento de conformidad con lo previsto para las reservas de la biosfera en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Artículo 104. Los monumentos naturales son aquellas áreas con características naturales propias y singulares que representan valores estéticos excepcionales o significativos, históricos, sociales o científicos, tendientes a ser incorporados a un régimen de protección absoluta. En tales áreas podrá permitirse únicamente actividades recreativas,
culturales, de educación ambiental, investigación científica, preservación y restauración de los ecosistemas. Artículo 105. Las áreas de protección hidrológica son aquellas destinadas a la preservación o restauración de ríos, manantiales, humedales y aguas subterráneas a través de la protección de cuencas, áreas boscosas, llanuras y todas aquellas áreas que tengan impacto en las fuentes de producción y o abastecimiento de agua. Para efectos del decreto de estas áreas se podrán llevar a cabo convenios de coordinación con la Federación. Las actividades que se pretendan llevar a cabo en estas zonas estarán sujetas a los dispuestos en el programa de manejo que al efecto se expida y demás ordenamientos aplicables. Artículo 106. Las zonas de conservación y preservación ecológica de los centros de población se integran por los parques, corredores, andadores, camellones y en general cualquier área de uso público en zonas industriales o circunvecinas de los asentamientos humanos en las que existan ecosistemas en buen estado que se destinen a preservar los elementos naturales indispensables para el equilibrio ecológico y el bienestar de la población, constituidas para mantener áreas forestadas en proporción al desarrollo urbano, garantizando la recarga de mantos acuíferos, captura de carbono, regulación térmica y otros servicios ambientales que atenúen los efectos negativos ocasionados por las actividades humanas. Los municipios deberán imponer las medidas de protección, administración y vigilancia que consideren pertinentes para la consecución de los objetivos por los que se someta al régimen de esta categoría. Artículo 107. Los paisajes protegidos se constituirán sobre áreas de tipo mixto, naturales, modificadas o cultivadas de valor estético, recreativo o cultural para mantener el paisaje de poblados tradicionales y su entorno, así como en ambientes rurales o semiurbanos que requieran ser preservados y conservados. En tales áreas se podrá autorizar la realización de las actividades propias de las comunidades previamente asentadas, así como las relativas a la recreación, la cultura, la preservación o restauración de sus ecosistemas y aspectos arquitectónicos, siempre y cuando sean congruentes con el programa de manejo que al efecto se emita y los objetivos de protección del decreto correspondiente. Artículo 108. Los parques urbanos son aquellas áreas de uso público constituidas en los centros de población por los municipios para alcanzar y preservar el equilibrio de las áreas urbanas e industriales entre las construcciones, equipamientos e instalaciones respectivas y los elementos de la naturaleza, de manera que se proteja un ambiente sano, el esparcimiento de la población y los valores artísticos, históricos y de belleza natural que se signifiquen en la localidad. Artículo 109. Las áreas destinadas voluntariamente a la conservación son aquellas que se pueden presentar cualquiera de las características y elementos biológicos señalados en la Ley General y en la presente ley, proveer servicios ambientales o que por su ubicación favorezcan el cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 99 de esta ley. Para tal efecto, la Secretaría emitirá un certificado en los términos de lo previsto por la Ley General. Dichos predios se considerarán como áreas productivas dedicadas a una función de interés público y para su establecimiento, administración y manejo de las áreas destinadas voluntariamente a la conservación se sujetará a lo previsto en la Ley General. Artículo 110. El Ejecutivo del Estado podrá promover ante el Gobierno Federal el reconocimiento de las áreas naturales protegidas que conforme a su legislación establezcan con el propósito de compatibilizar los regímenes de protección correspondientes. Capítulo 2. Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas. Artículo 111. La Secretaría integrará el Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas con el propósito de incluir en el mismo las áreas que por su biodiversidad y características ecológicas sean consideradas de especial relevancia en el Estado. Artículo 112. La Secretaría llevará el registro de las áreas integrantes del Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas, en el que se consignen los datos de su inscripción en el registro público de la propiedad que corresponda.
Artículo 113. La Secretaría podrá celebrar convenios de concertación con grupos sociales y particulares interesados para facilitar el logro de los fines para que los que se hubieran establecido las áreas naturales protegidas del sistema estatal. Capítulo 3. Declaratorias para el establecimiento, conservación, administración, desarrollo y vigilancia de las áreas naturales protegidas. Artículo 114. Las áreas naturales protegidas señaladas en las fracciones 1, 2, 3 y 4 del artículo 100 se establecerán mediante declaratoria que expida el Ejecutivo Estatal o mediante decreto que emita el Congreso del Estado, con la participación de los gobiernos municipales que correspondan de conformidad con esta ley y los demás ordenamientos jurídicos aplicables. Los gobiernos municipales podrán elevar iniciativas al órgano legislativo y propuestas al Ejecutivo para el establecimiento de áreas naturales protegidas que se ubiquen dentro de su circunscripción territorial. Los pueblos y comunidades indígenas, organizaciones sociales, ya sean públicas o privadas, y demás personas interesadas podrán promover a través de los gobiernos municipales o del Congreso del Estado el establecimiento de áreas naturales protegidas. Artículo 115. Previo a la expedición de las declaratorias para el establecimiento de las áreas naturales protegidas a que se refiere el artículo anterior, se deberán realizar los estudios técnicos que lo justifiquen en los términos del presente capítulo, los cuales deberán ser puestos a disposición del público. Asimismo, la Secretaría deberá solicitar la opinión de, fracción 1, los gobiernos municipales en cuyas circunscripciones territoriales se localice el área natural del que se trate. Fracción 2. Las dependencias de la Administración Pública Estatal que deban intervenir de conformidad con sus atribuciones. Fracción 3. Las organizaciones sociales públicas o privadas, pueblos originarios y demás personas físicas o morales interesadas. Fracción 4. Las universidades, colegios de profesionistas, centros de investigación, instituciones y organismos de los sectores público, social y privado interesados en el establecimiento, administración y vigilancia de áreas naturales protegidas. Artículo 116. La Secretaría propondrá al titular del Poder Ejecutivo Estatal la expedición de declaratorias para el establecimiento de áreas naturales protegidas de jurisdicción estatal y coordinará los estudios técnicos previos correspondientes. A su vez, el Ejecutivo podrá solicitar a la Federación el establecimiento de áreas naturales protegidas de interés federal. Artículo 117. Las declaratorias para el establecimiento de las áreas naturales protegidas de jurisdicción estatal contendrán, sin perjuicio de lo dispuesto por otras leyes, los siguientes elementos. Fracción 1. Objetos de protección del área. Fracción 2. La delimitación precisa del área, señalando la superficie, ubicación, deslinde y, en su caso, la zonificación correspondiente. Fracción 3. Las modalidades a que se sujetará dentro del área el uso o aprovechamiento de los recursos naturales en general o específicamente de aquellos sujetos a protección. Fracción 4. La institución a cuyo cargo estará el manejo, administración y vigilancia del área que se trate. Fracción 5. La descripción de actividades que podrán llevarse a cabo en el área correspondiente y las modalidades y limitaciones a que se sujetarán. Fracción 6. La causa de utilidad pública que en su caso fundamente la expropiación de terrenos propiedad de particulares para que el Estado o los municipios adquieran su dominio cuando al establecerse un área natural protegida se requiera dicha resolución. En estos casos deberán observarse las previsiones de las leyes y demás ordenamientos que resulten aplicables. Fracción 7. Los lineamientos para la realización de las acciones de preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales dentro de las áreas naturales protegidas para su administración y vigilancia, así como para la elaboración de un programa de manejo y las reglas administrativas a que se sujetarán las actividades dentro del área respectiva, conforme a lo dispuesto en esta y otras leyes aplicables. Fracción 8. Los términos en que los municipios habrán de participar en la administración y regulación del área en que se trate.
Artículo 118. Las declaratorias deberán publicarse en el periódico oficial del Estado, inscribirse en el registro público de la propiedad y notificarse previamente a los propietarios o poseedores de los predios afectados en forma personal cuando se consideren sus domicilios. En caso contrario, se hará una segunda publicación de la declaratoria, lo que surtirá efectos de notificación. Artículo 119. La Secretaría podrá proponer al titular del Ejecutivo Estatal y Federal la modificación de una declaratoria del área natural protegida bajo cualquier jurisdicción, cuando hayan variado las condiciones que dieron origen a su establecimiento. Artículo 120. Las propuestas de modificación a que se refiere el artículo anterior deberán referirse al cambio de categoría, extensión, delimitación, usos o actividades. Artículo 121. Los decretos modificativos de una área natural protegida deberán sustentarse en estudios técnicos previos justificativos, los cuales deben incluir: fracción 1, información general del área protegida. Inciso A, nombre y categoría. Inciso B, antecedentes de la protección. Inciso C, superficie, delimitación, zonas y subzonas. Fracción 2. Análisis de la problemática que genera la propuesta de modificación de los escenarios originales y actuales. Fracción 3. Propuesta de modificación de la declaratoria. Fracción 4. Lineamientos generales para el manejo del área natural protegida. Fracción 5. Los demás datos que sean necesarios para sustentar los estudios presentados. Artículo 122. Las áreas naturales protegidas establecidas por el Ejecutivo Estatal o el Congreso del Estado podrán comprender de manera parcial o total predios sujetos a cualquier régimen de propiedad. El Ejecutivo Estatal, a través de las dependencias competentes, promoverá los programas de regularización de la tenencia de la tierra en las áreas naturales protegidas, con el objeto de dar seguridad jurídica a los propietarios y poseedores de los predios en ellas comprendidos. La Secretaría promoverá que las autoridades federales, estatales y municipales, dentro del ámbito de su competencia, en los términos que establezca las disposiciones jurídicas aplicables y, en su caso, los programas de manejo, den prioridad a los programas de regularización de la tenencia de la tierra en las áreas naturales protegidas de competencia estatal. Artículo 123. La dependencia o dependencias del Ejecutivo Estatal que hubieren propuesto el establecimiento de un área natural protegida elaborarán el respectivo programa de manejo con la participación de las demás dependencias competentes y de los municipios que corresponda, y considerando a los pobladores o comunidades asentados dentro del área en el plazo que señale la declaratoria que se haya expedido. Artículo 124. El programa de manejo de las áreas naturales protegidas deberá contener por lo menos lo siguiente. Fracción 1. La descripción de las características físicas, biológicas, sociales y culturales de la zona en el contexto regional y local. Fracción 2. Los objetivos específicos del área natural protegida. Fracción 3. Las acciones a realizar en corto, mediano y largo plazo, entre las que se comprenderán la investigación, uso de recursos naturales y extensión, difusión, operación, seguimiento y control. Fracción 4. Las normas oficiales mexicanas en materia ambiental y normas técnicas ambientales, en su caso aplicables para el uso del suelo y aprovechamiento de los recursos naturales, las cartas sanitarias de cultivo y domésticos, así como aquellas destinadas a la conservación del suelo y del agua y a la de prevención de su contaminación. Fracción 5. Las bases para el desarrollo sostenido y autosuficiente del área en términos económicos. Fracción 6. La capacidad de carga del área en términos de población y el aprovechamiento de cada uno de los recursos naturales existentes en el área. Fracción 7. Un sistema de vigilancia y cuidado de la zona que garantice su preservación y la prevención de sobreexplotación, rapiña o invasión de agentes externos al área. Fracción 8. La delimitación de las actividades económicas y productivas que realicen o puedan realizar los pobladores dentro de las áreas. Artículo 125. Todos los actos, convenios o contratos relativos a la propiedad, posesión o cualquier otro derecho relacionado con bienes inmuebles ubicados en parques urbanos en áreas naturales protegidas deberán contener referencia de la declaratoria correspondiente y de sus datos de inscripción en el registro público de la propiedad. Los notarios públicos solo podrán autorizar las escrituras públicas, actos, convenios o contratos en que intervengan cuando se cumpla con lo dispuesto en el presente artículo.
Será nulo todo acto, convenio o contrato que contravenga lo que en la mencionada declaratoria se establezca.